Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:02 de la mañana. 9:02 de este miércoles 23 de agosto del año 2023, 23/8/23, ¿verdad? Pues bien, en este momento a las 9:02 de la mañana, usted está en la sintonía en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. La inflación incrementa la crisis alimentaria. América Latina es la región del mundo con los precios de los alimentos más altos. En ese caso, Venezuela tiene 158% de inflación, nada más que en alimentos. De ello nos ocupamos al regreso. Son las 9:40 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Mientras el mundo avanza de manera lenta pero sostenida hacia la recuperación de los precios de los alimentos a los niveles previos a la guerra de Rusia en Ucrania, América Latina y el Caribe lo hacen a un ritmo más lento. El promedio regional de la inflación anualizada de los alimentos fue de 43.9% en septiembre del año pasado, mientras que el nivel global no superó el 23%, según la FAO de Naciones Unidas. Si bien el promedio de la inflación de los alimentos a nivel mundial indica una baja del 20,5% del récord alcanzado al inicio de la guerra, Haití, con 48.6%, Surinam, 58.3%, Argentina 110% y Venezuela con 158%, según los últimos datos registrados por país en Trading Economics, hacen que a América Latina le resulte mucho más trabajoso revertir la curva negativa. Ese va a ser nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a convocar a toda una autoridad en la materia, como lo es el doctor Juan Luis Hernández Machado, experto desde hace décadas en el sector agroalimentario. Él es profesor de posgrado en la Facultad de Economía y Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está en Caracas. José Luis, es un gran gusto poder saludarte de nuevo, compartir contigo. Igualmente, San Miguel, qué gusto volver a verte. Sí, señor. Y en Rockville, Maryland, está un buen amigo del programa, como lo es el economista José Guerra. José, muy buenos días, gracias por sumarte a nuestra conversación en esta mañana. Muchas gracias a ti, César, el equipo, por la invitación y compartir con el doctor Juan Luis Hernández. Comencemos con Juan Luis Hernández. A ver, ¿por qué se da esta situación, digamos, de rezago en los precios de los alimentos en América Latina? Y entre ellos, ¿por qué Venezuela está en ese punto tan penosamente privilegiado, Juan Luis? Bueno, te describo brevísimamente lo que nosotros hacemos. La red agroalimentaria ve los precios en 41, los precios de 10 alimentos básicos que constituyen el núcleo calórico proteico de la alimentación, en 41 puntos en todas las regiones del país y con distintos tipos de puntos de venta. Nosotros lo que observamos es que a finales del año pasado hubo un crecimiento brutal, que es el que explica esa posición de Venezuela. Pero en los últimos meses esa tendencia ha cambiado. Los precios de los alimentos tienden a estabilizarse e incluso a bajar. Estoy hablando de los 10 alimentos que nosotros seguimos. Uh-huh. Y claro, eso tiene componentes distintos. Obviamente en el resto de América Latina tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en la producción interna en los países fuertemente exportadores,
y también con lo que sucede a nivel mundial. El efecto sobre nosotros de esos fenómenos globales es relativamente pequeño, porque nuestra dinámica económica se impone respecto de esos elementos, y entonces son variables internas las que determinan en buena medida el comportamiento de los precios. Ahora, te digo una cosa, el problema de los precios del alimento fue brutal hasta principios de este año. En este año ese comportamiento ha cambiado. Ahora los elementos más importantes de la inflación en Venezuela no son los alimentos. El problema para la población es la ausencia de capacidad adquisitiva. Es que sencillamente no hay recursos para comprar los alimentos que requiere una familia. ¿No te respondí o sí? Sí, absolutamente. Solo que la última frase me dejó un poco preocupado, porque si no tengo con qué comprar lo que necesito para comer, ¿qué hago? Le paso esa pregunta entonces al economista José Guerra. José. Hola, César Miguel. Sí, estás con nosotros ya, José. Bueno, sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nosotros estamos viendo en el Observatorio Venezolano de Finanzas, nosotros calculamos un índice de precios del cual se deriva la inflación. Y estamos viendo este año que hay una aceleración general de los precios. Ciertamente, como dice el doctor Juan Luis Hernández, en el caso de los alimentos, la tendencia se ha atenuado. Los precios siguen subiendo, pero a un ritmo menor. Lo que está determinando ahora, en estos últimos meses, el ritmo inflacionario muy agresivo en Venezuela son los servicios, básicamente, que están aumentando a tasas de 12 y 10% mensual, que es una barbaridad. Ahora, en el caso de los alimentos, efectivamente hubo un impacto muy grande por varias razones. Los precios mundiales subieron, la canasta alimentaria tiene un alto componente de productos importados, especialmente trigo, maíz, aceites, entre otros bienes que sufrieron importantes aumentos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Pues bien, lo que estamos observando es que efectivamente, a pesar de algunas cifras oficiosas, es que hay una retracción del consumo en virtud pues, el estancamiento de los salarios en términos reales, en términos nominales, y la caída de los salarios en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos alimentos en los anaqueles, pero no hay quien los compre, como estaba diciendo el doctor Juan Luis Hernández. Y eso hace referencia pues a la fase de contracción, de recesión de la economía en Venezuela. O sea, con los salarios como los tenemos ahora, yo veo muy difícil que haya una recuperación firme de la actividad económica, no obstante el aumento que está teniendo la producción petrolera y los precios del petróleo. De manera tal que hay un problema serio de consumo, especialmente de la canasta alimentaria, y Venezuela hoy tiene ocupa el deshonroso primer lugar en la inflación mundial y en particular la de alimentos. Hablaba el economista José Guerra. Esto conduce a varias angustias, ¿no? Voy a tratar de resumirlas en un par de preguntas. La inseguridad alimentaria en este momento en el país, entonces, ¿cómo se podría medir? Puntualmente hablo de Venezuela, porque hay algo que cuesta entender. La inflación alimentaria de Haití está en 48.6%, pero Venezuela la triplica, va por encima, con 158%. ¿Cómo hace el venezolano hoy en día para medianamente alimentarse, Juan Luis? Mira, la caída de la disponibilidad de alimentos es algo brutal. Nosotros la última vez que logramos medirla, porque tenemos la tragedia de la ausencia de cifras y cada vez de menos claridad en algunos aspectos, por ejemplo, en las importaciones. Una enorme cantidad de importaciones entran por vías informales, combinadas, sin registro, etcétera. Entonces, es muy difícil saber cuánto es la disponibilidad, es decir, cuánto es lo que producimos nosotros más lo que importamos. Pero la última vez que lo medimos, en el 2019,
nosotros estábamos en el nivel más bajo de disponibilidad calórico-proteica desde que comenzó a medirse en los años 50. Dios. Es decir, que teníamos un déficit calórico-proteico brutal de la población. Y esto, por supuesto, tiene efectos brutales sobre la nutrición de la población. Ujú. Y hoy por hoy, el hambre, las condiciones de hambre han aumentado de manera brutal y mucho más en la Venezuela profunda, Ujú. porque en el 2022 hubo una cierta burbuja en ciudades que de alguna manera permearon a sectores populares, pero en esa Venezuela profunda nosotros hacemos un estudio bimensual en 113 poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Y ahí el deterioro es algo brutal. Ya, ya. Ese deterioro es lo que explica esta nueva realidad política del país, con Ujú. un aumento brutal de las protestas, con una situación de rebeldía frente al gobierno que se está expresando en estos meses en la dinámica política. Y ya que Juan Luis Hernández toca el hecho político, hay que subrayar, hay que detenerse un momento porque detrás de Venezuela está nada menos que Argentina, con 110% en la inflación alimentaria. Estamos hablando del país que era otrora no solo granero de América Latina, uno de los principales productores de alimentos del mundo. ¿Qué ocurrió en Argentina? Parecido a lo que haya ocurrido en Venezuela, le pregunto a José Guerra. Tienes el mute puesto, José, no, por eso no te oímos. En la República Ajá. Argentina, como usted lo acaba de señalar, bueno, eso fue el que le mató el hambre a Europa después de la guerra y el gran proveedor de soja, carne, maíz, etcétera. Varias cosas. En primer lugar, lo que ellos llaman los impuestos a las exportaciones, que llaman retenciones, que han colocado un impuesto a las exportaciones y eso ha disuadido que los exportadores de grano puedan pues vender su producto del exterior porque tienen que pagar un impuesto más alto. En segundo lugar, lo afectó este año, lo afecta una sequía bastante prolongada. Y en tercer lugar, han aplicado algunos controles de precios y han desviado producción de las exportaciones hacia el mercado local, con lo cual ha desincentivado la producción argentina. Uh-huh. Es decir, han seguido en alguna medida prácticas que se han aplicado en Venezuela que han resultado nefastas y muy perjudicial para la Argentina. Argentina, el ritmo que va, dentro de poco va a tener que importar carne, contradictoriamente. Entonces, en estas condiciones, y volviendo al caso, sí, es así, en el caso de Venezuela, tal cual se ha señalado, tenemos un problema de nutrición fundamental, importante. Nosotros, hasta el año pasado, publicamos en la ciudad de Caracas lo que llamamos la encuesta del hambre, que era una muestra aleatoria en 13 parroquias de Caracas, de las 24, y la ingesta de carne y pollo y pescado, 3 proteínas importantes, era menos del 10%, o sea, menos del 10% de los hogares consumían carne, pescado o pollo en Caracas. Menos del 10% de los hogares. Lo que te está diciendo es que la canasta alimentaria está muy sesgada hacia los carbohidratos y hacia otro tipo de alimentos que son importantes, pero al faltar la proteína, eso te da una idea de la carencia de elementos sustantivos importantes en la dieta de un hogar, que debe ser parte de la dieta de un hogar. Y todo eso se debe a 2 razones, que están concatenadas unas con otras. Uno, el tema de la inflación, que ya se ha expuesto, y en segundo lugar, como consecuencia de ello, la caída del poder adquisitivo de las remuneraciones de los venezolanos. Tú no puedes pensar que 5 millones de pensionados que ganen el salario mínimo de $4 o menos, más un bono de $10, puedan comprar carne, comprar pescado o comprar pollo. Eso no existe. Igualmente, eso sucede a nivel de
buena parte de la nómina de empleados públicos que también gana salario mínimo, más un complemento que al final son 30, 40 dólares mensuales, que no le permite acceder a esos alimentos fundamentales. Hablaba el economista José Guerra. Para cerrar, le pregunto al doctor Juan Luis Hernández, ¿qué proyección, según estos datos que nos has brindado, Juan Luis, qué proyección podemos hacer para finales de este año y el primer trimestre del 24? Yo creo que lo más probable, siempre existen posibles variables que alteren pero con todo lo que es visible hoy por hoy, yo creo que el deterioro de la situación económica va a continuar y muy probablemente se va a agravar en lo que va del año en curso. Y el gobierno que llegue para el 2025 va a tener una de las situaciones económico-sociales más complicadas que ha existido en la actualidad. Yo creo que las posibilidades de recuperación en lo que va del año, en lo que falta de este año, son minúsculas. Y va a seguir habiendo este deterioro, y particularmente ese deterioro que no está en las grandes ciudades donde todavía existen pequeñas formas de respiro, sino en esas poblaciones pequeñas que son además el centro de esa brutal migración que se está produciendo. Nosotros seguimos el fenómeno migratorio de esos poblados y es algo impresionante. De tal manera que lo que yo veo que nos espera en el terreno económico y alimentario no es nada esperanzador. Qué pena. Qué pena realmente. Juan Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, ¿vale? Y concha, saludos al doctor Guerra, que ha sido tan importante en el suministro de información Muchas para gracias. en todo el terreno económico. Exactamente. El doctor Juan Luis Hernández Machado, experto en el tema agroalimentario desde Caracas, y el economista José Guerra desde Rockville, en Maryland. José, Juan Luis, muchísimas gracias a ambos por estos minutos en la mañana de hoy. No, más bien, muchas gracias a ustedes, César Miguel.